Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a ir repasando lo que corresponde a la semana número 7 sobre morfología, mientras que ustedes van ingresando a formular sus preguntas o a escuchar la resolución de los ítems de esta semana. Primero, mencionaríamos que la morfología es una disciplina que estudia la estructura interna de las palabras y los procesos de formación de estas, tomando en cuenta además que la unidad de estudio es el morfema, una unidad abstracta que tiene un significado y que vamos a conocer entonces a estas unidades. El morfema se puede clasificar en dos. Tenemos al morfema lexical, también llamado morfema base o raíz o lexema. Por ejemplo, lápiz, tamal, paz, plan, azul. Podemos además tener un morfema gramatical que va a complementar entonces a este morfema lexical. En este caso, encontramos a los flexivos y a los derivativos. El flexivo va a añadir indicadores, por ejemplo, en el caso del simple, del género y del número, como en mujeres, jóvenes, amigos, ¿no? La S implica el número, la O de amigos, el género, y la S también expresa el número. Esto sucede en los flexivos en categorías gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, los pronombres, que van a estar en concordancia siempre con el sustantivo, el género y el número. En el caso de la flexión de amalgama, sucede en los verbos conjugados, puesto que estas terminaciones son indicadores de la persona, gramatical, del número, del tiempo, del modo y del aspecto. Entonces decimos compré, esa E final me denota que es la primera persona, yo compré, en el número singular, ¿no? Está en el tiempo pasado, en el modo indicativo, en el aspecto perfectivo. Entonces puedo señalar con esa terminación todos estos elementos. Igual sucede con pinto o comí, que están flexionados. Entonces los flexivos denotan en la flexión nominal el género y el número, mientras que el flexivo de amalgama ocurre únicamente en la flexión verbal, para señalar el tiempo, la persona, el número, el modo y el aspecto. En cuanto a los gramaticales derivativos, estos van a añadir parcialmente una información a ese lexema. Puede ser que expresen el aumentativo, por ejemplo, en perrazo, esa A es Z, el diminutivo en it, como por ejemplo gatito, en despectivo, ush, como en casucha, la negación in, en impreciso, oficio zapatero, superlativo el isin, el colectivo ario, el gentilicio en, anterior pre, la doctrina ismo y el recipiente ¿no? Son algunas los morfemas que tienen ese significado, ¿no? Entonces transforman muchas veces de manera parcial a la palabra. Entonces, en esta primera parte, ustedes han estudiado sobre el morfema,
comunidad abstracta, pero que tiene un significado. Después se ha mencionado sobre los alomorfos. En cuanto a los alomorfos, cabe señalar que son formas diferentes, ¿no?, de representar a un mismo morfema. Por ejemplo, podemos encontrar la negación con el morfema i, pero también con in o in. Para los plurales puede ser con la terminación s, puede ser también con ee. Entonces son formas diferentes o variantes para un mismo morfema, ¿no? Esa es la intención de los alomorfos. Vamos a poner, por ejemplo, la negación bien, ahí tienen entonces de alomorfos, que son, repito, variantes que va a tener un mismo morfema. O sea, son diferentes maneras de representar a un mismo morfema. Si yo expreso el gentilicio que indica el lugar de procedencia,
Yo puedo decir de repente peruano, que me va a indicar esa AN en lugar de procedencia, en este caso de Perú, o puedo usar la EN para indicar, por ejemplo, panameño, donde me indica entonces que pertenece a Panamá. Entonces tengo más de una forma. Pero morfo tengo que encontrar dos maneras diferentes de representar un morfema, ¿no? En el caso de la negación, puedo encontrar I o IN o IN o DES, cualquiera de ellas, si se utiliza, ya estoy hallando un alomorfo de negación. En el caso del diminutivo, igual puedo usar esta terminación IN o IT, ¿no? Pajarito, pajarillo, por ejemplo. Bien. ¿Cómo están, chicos? Ya han ingresado varios. Hola, Nicolás. Vamos a revisar entonces estas preguntas. A ver. A ver. Ahí está la pregunta número 3. Dice, morfológicamente, las palabras son clasificadas en variables e invariables. Esa es una clasificación que tiene relación a que las primeras, nos dice, van a admitir morfemas flexivos, es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, en las palabras, ¿no? Sobre todo están los sustantivos, están los adjetivos, los verbos, los pronombres, algunos pronombres, los determinantes, ¿no? Que son palabras obviamente variables. Y las invariables que van a ser aquellas que más bien no permiten esos cambios, esa flexión. Y dentro del grupo de las invariables están, por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Esas son las tres categorías principales invariables. Puede haber algunos pronombres también que actúan como categorías invariables. Entonces, a ver, decía en la pregunta. Las primeras, o sea, las variables admiten flexión. La flexión se puede dar en género y en número cuando esa flexión es nominal y puede haber también el tiempo, el modo, el aspecto, el número, la persona, cuando esa flexión es verbal, ¿no? Ocurre solamente, por ejemplo, en los verbos. Las segundas no hay flexión, no admiten esos cambios. Entonces, según esta aseveración, ¿cuántas palabras invariables hay en el enunciado? Entonces, tengo que tomar en cuenta lo que hemos mencionado como categorías. El parque de las leyendas, yo sé que D es invariable porque es una preposición, ¿no? Administrado por la municipalidad, por también es otra preposición, ¿no? La municipalidad de Metropolitana de Lima, nuevamente D, anuncia el lanzamiento de varios talleres de verano, mediante los cuales, mediante, es otro, la preposición, hacen actividades vivenciales inolvidables según la programación, según preposición, la programación que contempla este que también sería invariable, es un pronombre relativo que contempla horarios diferenciados, edades determinadas y también cosas. La I
conjunción y también el adverbio. Y también cos. A ver, vamos a ver cuántos habría, ahorrando la palabra invariable. Habría 10, ¿no? Esta sería la respuesta. Tendríamos 10 categorías o 10 palabras invariables, las cuales nos permite la flexión. Preposiciones, que hay bastantes, conjunciones, como la I, y adverbios. Profesora, buenas tardes. Un pronombre relativo. Hola Nicolás, ¿qué tal? Dime, hijo. Buenas tardes, sí. Yo fui el que le hizo la consulta de la pregunta. Me gustaría primero, si me podía aclarar una duda. Al inicio A la duda que ver, tenía era, pues, si se podía contar el él, el artículo él, pero veo que dice de que se puede derivar a plural o con género, ajá, no es. así Entonces, es, como él se puede pasar a ellos, supongo que así es. cuenta, Ujú, ¿no? Y una ujú, pregunta, profesora. ¿El sustantivo Lima ujú. entraría dentro de alguna excepción? Porque he estado pensando y no siento que se pueda derivar a algo. No sé si tiene algo que ver. Ujú. Claro, lo que pasa es que hay algunas palabras efectivamente esa que no vas a encontrar quizás en la misma palabra, ¿no? Sino con apoyo de otras categorías que puede permitir la pluralización, por ejemplo. Pero en general son palabras que son consideradas variables por su naturaleza, ¿no? Es decir, los nombres en general son variables, ¿no? Ya No entiendo, sea aunque no tenga por sentido ponerle alguna S al final, por naturaleza se le debería poner y es por eso que cuenta como variable. como variable. Ujú, así es. O sea, no vas a poner, por Sí, una ejemplo, última cosita. municipalidad, Lima. ¿Cómo? Sí, Dime. quería decirle que ahí en realidad son 11 y no son 10. ¿Así? A ver, ¿cuántas hay? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo cuento 10. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Sí? Te sale 11. A ver, ya. Araceli, ¿tenías alguna consulta? Déjeme revisar bien, entonces, profesora, disculpe. Buenas tardes, Miss. Tengo una pregunta respecto a al tema de mayúsculas y quisiera saber más que nada las reglas de los cursos. Creo que los cursos científicos, como las ciencias, creo que no van con mayúscula y creo que también hay cursos pero que sí tienen mayúscula, eso me confunde. Ya, a ver. En cuanto a las reglas de la mayúscula, que fue la quinta semana, ¿no? Pues podemos señalar que el curso en sí van con mayúscula, ¿no? Los nombres de los cursos. Siempre los nombres de las asignaturas, de los cursos, em, licenciaturas, diplomaturas, todos ellos van a ir con mayúscula. Por Pero ejemplo, ella, me matriculé de repente, a ver, ¿qué curso? A ver, este, álgebra 2, ¿no? Ese curso va ahí con mayúsculas, ¿no? Y el número romano obviamente también.
Si me dice ¿qué más? A ver, el curso o diste el examen del curso de Introducción a la Lingüística. Los sustantivos y los adjetivos, ¿no? Introducción a la lingüística hispánica, por ejemplo. La regla te dice que debes de escribirlo con mayúscula. ¿Cuándo va con minúscula? Bueno, las disciplinas científicas van con minúsculas si te refieres a ellas. Por ejemplo, la lingüística estudia tal, 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 ¿no? O la física, la fonética. Allí va con minúsculas, ¿no? Estoy en el curso de lingüística 2, pues ahí va con mayúscula porque se está refiriendo a la materia, al curso, no a la disciplina en sí. Esa es la diferencia. Sí, sí entendí, gracias. Gracias a ti. Ujú. Bien. Por acá Miss, veo pero, Araceli, mi- dime. Miss, pero los cursos, por ejemplo, solamente cuando estoy llevando un curso van en minúsculas, Se te ¿cierto? cortó. No necesariamente es cursos de ciencias nada más, ¿no? Como física, biología y química, ¿no? No, cualquier curso vas a escribirlo con mayúscula. No, Siempre. no, pero con minúscula, así me refiero. Con minúscula es cualquier disciplina científica. Como la lingüística que así me dijo, ¿cierto? La lingüística, la morfología, todos estos Hay, cursos van con minúscula. Perdón, esas disciplinas van con minúscula. hay disciplina y cursos diferentes, ¿cierto, Miss? Claro, claro. Las disciplinas científicas van con minúscula. Todas las disciplinas lingüísticas. Miss, disculpe, ¿se podría decir que las disciplinas como que son los subtemas del curso, ¿cierto? No, Los subtítulos de los cursos. no, Los no, no. cursos es más general y disciplinas son más específicos. El curso es la materia que tú estudias, en la que te vas a matricular, en la que vas a estudiar. Una disciplina científica va más allá de ello, ¿no? Es como pueden ser ciencias, ¿no? Que vas a estudiar, ¿no? Y algunos se dedican a ello también, pero es Eh, algo más puro. Como la Profesora, lógica. disculpe. Y me dijo, Entrando, buenas, profesora, disculpe, ¿se me oye? sí, sí, claro, sí te oye. Sí, Disculpen a mí que sí, yo estoy disculpe. hablando un poco mal porque estoy con la gripe. No sé si No, se me sí, no se entiende. preocupe. ¿Se me escucha? No, Ya. sí, sí. Quería, entrando en esa pequeña duda que tomaba, creo que a lo que se refieren ustedes más que todo es que, por ejemplo, si yo digo, yo estudio la carrera de biología, en ese caso, biología iría con mayúscula. Pero si yo Así es. dijera, la biología es el estudio de ta, 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 ahí Ajá, sí sería con minúscula. claro, porque es Ese una sería un mejor disciplina, ejemplo para resolver ese tipo de temas, porque hay veces en exacto, que un curso puede ir con mayúscula y otros en los que no. claro, como curso no Bueno, a lo mí me es, pero enseñaron cuando así, por tú eso le hablas, decía. sí, gracias, Nicolás. Cuando tú te refieres a una rama del conocimiento, esa es una disciplina científica. Entonces, hay quienes obviamente describen a esa disciplina. Como les decía, puedo hablar de repente de la morfología, que es una parte de la gramática. Puedo referirme que esa persona es diestro en matemática, ¿no? Entonces son ramas del conocimiento, son disciplinas científicas, ¿no? O cuando digo hay nuevos avances en la física nuclear, entonces allí todo va con minúscula. ¿Por qué? Porque estás hablando como una disciplina científica, como una rama del conocimiento, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, Araceli, básicamente. En cambio, cuando tú
ya estudias ese curso, te matriculas en esa área del saber, pues ahí va con mayúscula. ¿Ya? Sí, mis gracias y gracias, compañero. Ajá, muy bien, así ven. Qué bueno que No se preocupen. entre nosotros se ayuden también. Muy bien. También, ahora aprovechando esas reglas que ha mencionado, compañera, recuerden que los nombres de las corrientes o escuelas también del conocimiento se escriben con minúscula. ¿Qué corrientes? De repente decimos darwinismo, platonismo, positivismo. Esos son nombres de las escuelas y corrientes, ¿no? De diversas ramas del conocimiento, que obviamente podemos también incluir a los movimientos artísticos, ¿no? Por ejemplo, a ver, indigenismo, realismo mágico, ¿no? Esos nombres van con minúscula, ¿ok? Va con minúscula. Continuamos entonces. Creo que mencionaban otra pregunta por ahí. Era la 8, creo. Sí, A ver. profesora, disculpe, tiene una duda en la 8, en la respuesta para ser exactos. Nicolás, ¿y fueron 10 o fueron 11? No, sí ¿Saltaste? eran 10. Había olvidado de quitar Lima de mi solucionario. Ah, ok, ok, ok. Ya, no lo han considerado, Lima. Vamos a ver por acá, mire. A ver qué dice el solucionado. La palabra no admite inflexión, dejen el número en las palabras. Sí. Solamente están considerando preposiciones, pronombre, acá está la conjunción y el adverbio. Ujú. Pregunta 8. En esta pregunta dice, ¿no? Las palabras poseen en su estructura uno o varios morfemas. Estos son separados adecuadamente en la segmentación morfológica, como en las palabras, por ejemplo, antisísmicas y desubicados, ¿no? Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5 morfemas, pero este es el morfema base o lexema. A este le puedo añadir diferentes unidades y puede variar, ¿no? Su significado. Según esta afirmación, marca la alternativa a la segmentación morfológica, ¿no? En esta, por ejemplo, opción, la clave estaba en la D. Vamos a leerlo. Dice, entregaré. Cuando son verbos, siempre lo pueden convertir en la forma infinitiva, o sea, viene de entregar. Entonces les queda pues el lexema. Y las terminaciones son desinencias o terminaciones que van a aportar justamente el elementos del género, perdón, del número, de la persona, del tiempo, del modo, del aspecto, ¿no? Esas terminaciones. Estos pinceles acá, es un determinante que también tiene flexión. La O y la S se han separado, puesto que señalan el género y el número. En pinceles, el eczema es pincel, no se puede segmentar más. Pincel es una palabra monomorfemática, o sea, está formado por una sola unidad. Y más bien la E y la S hay flexión de número. A no, preposición, en mí también se queda este determinante sin flexionar más. Y en primo, pues la O indica el género. Entonces sí, todo es correcto. Vamos a ver cuáles eran los errores en los demás. Por ejemplo, el niño recibió varios regalos ayer. A ver, el niño está bien, recibió acá, ¿no?
recibir, recibir, acá sí está bien. Recibir, acá sí está bien, acá sí. Hasta acá es el eczema. Y yo estaría bien. Recibe, o puede estar junto. Varios, acá sí hay error, la O y la S se separan. Regalar, regalos, está bien. Y el adverbio ayer se queda igual, ¿no? A ver, en la B, mi hermana, está bien. Tejió, tejer. Ujú. Muchas, acá la A se separa de la S, este determinante, el error principal, ¿no? Chompas, la A marca de género, ¿no? A pesar que no hay oposición, marca el género, la A y la S. En Inés queda igual, comió, está bien, dos, es correcto. Helados, de helar, at, para el adjetivo, O y S, flexión del género y del número. Ajá. Acá habían juntado a un solo lexema. Había que separar. En la E, aquella gata blanca está enferma. Aquella está bien, gata también, blanca. Claro, viene de, entonces, la segmentación de blanco, blanca. Puedo segmentar, estar también, y enferma, esa final. Ujú. Solo tengo observación en la A, en recibió, que acá no han juntado la I y la O. ¿Ya? Parece que debe estar junto. ¿Mm? Sí, profesora, disculpe. Helado, Aquí helado, ¿qué me dice? a ver, termine lo que tengo que hacer ahí. A ver, no, Sí. Víctor Mm. colocaba, dice, la profesora no sería la palabra helad junto. Vamos a ver, parece que no, porque helado viene de helar, ya ves, de helar, ¿no? Muy frío. Entonces, si viene de helar como verbo, tu lexema solamente sería el, Víctor. Por eso que sí es posible separar at como derivativo de la O y de la S. Sí está bien la separación de el A. Ahora sí, Nicolás, dime. Sí, profesora, disculpe. Lo que le quería preguntar en este caso ¿Mm? era mi duda sobre la separación de la palabra entregaré. Quería que me la aclarara de nuevo porque lo que pasa es que cuando pregunté en mi salón Ujú. con mi profesora, me dijo que la palabra entregaré en sí tenía dos modos de separarse, que se podía separar como la A y la R separarla de la E, o como está ahí en la alternativa. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que en San Marcos antes se tomaba un tema llamado vocal temática, que era Sí, cuando no una se te vocal escuchó, ahí se sobraba. perdió la. Vuelve a repetir. ¿Perdón? Sí, 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 Se disculpe. te, se te cortó la voz, me quedé ¿En qué parte se me cortó la voz? Disculpe. cuando estabas por explicar en San Marcos, hasta ahí. No se te escuchó la última parte. Ok, disculpe. Lo que quería decir era una duda que tenía con la palabra entregaré, que mi profesora de mi salón me dijo que se podía separar de dos maneras distintas, ¿Mm? que una de ellas era como estaba en la alternativa,
y la otra era separando la E con tilde de la AR, de AR. Sería entregar E. Mi profesora me dijo que era porque antes en San Marcos, que había dos maneras porque en San Marcos, antes en la teoría venía una parte llamada vocal temática, que ahora Claro, ya no viene. Entonces ahora lo han juntado esa parte y ahora se separa juntito, pero me gustaría saber si es que, por ejemplo, si un examen me viniera así, entregaré, y en otra alternativa me viniera separado, ¿cuál debería marcar? allí viene el problema. Esperemos que no suceda. ¿Por qué? Porque lo que está separando o reconociendo es la raíz, ¿no? Y la raíz, en ese caso, sí te va a mantener hasta la G. Ahí no hay, digamos, duda. Pero cuando efectivamente hay una vocal temática que es necesaria para poder regular sobre todo las acciones, sí, a veces, por ejemplo, separaban la A de la terminación D, ¿no? Pero no lo estamos usando, ¿no? No lo estamos usando, al menos aquí, ¿no? Esa vocal temática, la RAE nos dice, por ejemplo, encabeza la desinencia, pero no aporta el significado, ¿no? El constituyente que forma con la raíz el tema sufre variaciones. Por ejemplo, a ver, temeré, ¿no? Esa final, a ver, para ponerles ahí ejemplos. Mm, Teme, no hay. Temido, por ejemplo, el caso de los participios, por ejemplo. En temido, es ahí, lo separa del do, ¿no? Así, mira, a ver, lo voy a poner por acá. Por eso es que no lo colocan, ¿no? Ya, a ver, mira, temer es el verbo, ¿no? Estamos de acuerdo que hasta ahí es su lexema. Pero si digo temido, algunos lo ponen así, ¿no es cierto? Lexema más la terminación ido. Pero cuando está la temática, lo separan de esta manera, ¿no? Ido. ¿Ok? Esta es la usual. No lo puedo separar. Es el usual. Y esta es la forma, digamos, formal, ¿no? De temido. Ahí temática de do. Esta dos. No creo que, bueno, vengan las dos formas. Las dos son correctas en realidad, porque lo que acá estás reconociendo básicamente es el eczema, ¿no? El eczema de las terminaciones. Pero, digamos, si hablan de esa vocal temática, ya es a nivel lingüístico, ¿no? Entonces, hay en los participios, como en ese caso, una I, que es una vocal temática, en el participio. Esta vocal temática, lo que te estás preguntando, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en el participio
que separas a esa vocal temática. Pero como te digo, nosotros identificamos, como estás viendo, el eczema del resto del enunciado, ¿no? Y así podríamos también señalar en el caso de otras formas, ¿no? Que puede haber. No. Ok, profesora, muchas gracias. Sería Ujú. simplemente Una eh, formalidad, que es correcto ambos. claro, claro, ese tipo de separación lo más probable es que no venga en el examen, por así decirlo. Espero que no. Espero que no venga porque son ya muy bastante elevado, bueno, la segmentación, porque la temática puede estar también en otro tipo de construcciones, ¿no? No solamente en los participios. Ok, entiendo, profesora. Muchas gracias por la explicación. A ti, hijo. Mira, a ver, vamos a continuar. Podamos ayudarnos todos. ¿Cuál era la otra pregunta que había? Por acá está Manuel. Vanessa, ¿tienes alguna consulta? Joaquín, Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Vanessa. Missy. Por favor, ¿podría explicarme la 2? La pregunta 2. Vamos a ver qué dice la pregunta 2. A ver, dice, las palabras pueden presentar uno o varios morfemas, por lo que son clasificadas respectivamente como monomorfemáticas. Hablamos ya de palabras monomorfemáticas, implica que solo vas a hallar a una unidad, ya no lo puedes segmentar más, constituyen una sola unidad. Hay palabras como por ejemplo luz, pan, pez. Estos son sustantivos, por ejemplo, que son variables porque te va a permitir después flexionarlos, ¿no? Pero que ya no lo puedes partir más, ya no lo puedes segmentar más. Entonces van a ser temáticas. ¿Ves? Palabras formadas por una sola unidad, un solo morfema. Pero también hay las polimorfemáticas. Y las polimorfemáticas implican que hay más de un morfema. No significa que sean muchos, sino basta que haya dos o más morfemas. Entonces, cuando estas palabras tú encuentras, además del eczema, morfema flexivo o derivativo, ya es polimorfemática. ¿Cómo sucede con amigos? Tú vas a encontrar que en amigos, hasta aquí es un lexema, pero también puedes separar en la O y la S. Entonces ya tienes una polimorfemática, ¿ves? O perritos, ¿no? Perros, pero también puedo sacar it para el diminutivo y la O y la S. Entonces ya hay más de un morfema. Además del lexema, acción o derivación en su formulación. Esas son las palabras polimorfemáticas, cuando lo puedes segmentar en más de una unidad. Entonces te preguntan, según esta afirmación en el enunciado, visitar el litoral es una práctica realizada de manera tradicional por los peruanos y más aún a partir de la temporada de fiestas donde acuden en masa buscando relajarse sobre mares sin contaminación de por medio, tras análisis llevado a cabo de manera gubernamental. A ver, vamos a que les piden palabras monomorfemáticas, ¿no? Por ejemplo, monomorfemáticas obligatoriamente va a ser, por ejemplo, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones. Algunos adverbios, o sea, no todos los adverbios,
porque aquellos adverbios que terminan en mente tienen más de un morfema. Así que esos no estarían en ese grupo. Pero sí pueden estar la mayoría de los adverbios. Entonces, por ejemplo, acá están considerando eso, ¿no? Eh, dice, según esta función, el litoral, acá el artículo, vamos a dejarlo al final. Una de por ahí, el adverbio, otro adverbio, la A, otro B, donde, en, sobre, la conjunción, la preposición de, por, medio. Gracias. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos había? Ujú. Ya. A ver, chicos, ¿cuántos habían? ¿Cuál me faltó? El litoral, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, ¿no? Ya, entonces acá están incluyendo como palabras que no se pueden segmentar más. Entonces al artículo el no lo puedo segmentar. Entonces sí puedo construir otro a partir de él. A las preposiciones de, por, en, sobre, ¿no? También a los adverbios más
aún, tras, no, tras es una preposición. Entonces son expresiones que van a ser consideradas como monomorfemáticas, puesto que no lo puedo segmentar más, ¿no? Mm, acabo de, ahí es como una locución adverbial, ¿no? Acabo de, un preposicional. Están separando. Ujú. Tres. Bien. La letra E sería esta pregunta 2. ¿Hay alguna duda en esta pregunta, Vanessa, creo que fue? Sí, siempre se considera el como monomorfemática. Estaba justamente revisando que el artículo él, sí, no lo separa, ¿no? Así que, más bien, si tú dices ellos, ahí vas a segmentarlo. Pero si estás solo, ahí no. Lo vas a mantener junto. Es lo que mantiene la forma, ¿no? Eso se cumple para todas las oraciones. En el caso se me presente él como artículo. ¿Cómo? En el caso de oraciones que se presente él Cuando como artículo, siempre sí, tengo lo que consideras considerarlo. como una monomorfemática. Ujú. Y el Como sin una solo. también. Siempre el sin. ¿Cuál? ¿El sí? Sin. Sin, claro, sin porque es una preposición, ¿no? Todas las preposiciones, como les digo, van a ser siempre monomorfemáticas. Preposiciones obligatorias. Manera no, ¿no? Obligatoriamente. En el Y donde caso, dice de manera, en caso de manera, como sustantivo, no. Ahí es como nombre, ¿no? Manera tradicional es un sustantivo. un sustantivo. En, Mm, ajá. En cambio, los adverbios, como les decía, hay que tener cuidado porque hay adverbios que terminan en mente. Allí sí hay flexión, pues, ¿no? Perdón, ahí hay separación de más de una unidad. Entonces, ok, Miss. Ya le casi le entendí. dicen tranquilamente. Ajá. Ya, Miss, muchas gracias. A ti, hija. Sé que es un tema complejo, siempre la morfología nos va a resultar difícil, muchas veces por la segmentación de las palabras, ¿no? La palabra una, porque puedes segmentar una de un, ¿no? Una, Víctor. Así es posible. Sí se puede segmentar. Pero hay otros que no lo permiten. Bien, entonces ahora vamos a ver esta primera pregunta sobre la gramática. A ver, decía, la gramática de la lengua española está constituida por 4 componentes: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Estos son estudiados respectivamente por las disciplinas fonología, morfología, sintaxis y semántica, ¿no? Por ahí hablaban de las mayúsculas, justamente. Era Gabriela, no recuerdo. ¿Ven? Ahí está como minúscula, ¿no? Los componentes de esta gramática. Efectivamente, por las disciplinas, entonces, fonología, morfología, sintaxis y semántica. Según esta aseveración, la morfología se encarga de estudiar, pues, la estructura, ¿no? Ese es su concepto, ¿no? La estructura interna de las palabras y los procesos de formación de estas. En esos procesos de formación, ahí vemos la derivación,
la composición y la parasíntesis, ¿no? Son 3 procesos de formación. Entonces nos dice justamente eso, ¿no? Que estudia la conformación interna de las palabras y los procedimientos. Y acá está, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Esa es la formación de las palabras que vamos a mencionar ahorita. Acá. Aquí está. Los procesos de formación de las palabras, cuando hablo de derivación, primero, porque vamos a encontrar en la palabra elementos que pueden transformarlo a la base o al origen de esa palabra. Entonces, si tengo maquinista, por ejemplo, puede derivar de máquina. Es un nombre, también un sustantivo. Pero si digo maquinista, se refiere a alguien quizás que va a ejercer ese oficio, ¿no? Una unidad que permite la formación de un nuevo sustantivo, de un nuevo nombre. Entonces, por acá decía, por ejemplo, ¿no? Esas formas de hallar a los morfemas que aportan un significado antes o después del lexema con el fin de transformarlos a veces parcialmente, ¿no? Entonces son formas de encontrar el aumentativo, el diminutivo, la negación, el oficio, ¿no? Entonces, estos elementos suelen utilizarse siempre para crear, por ejemplo, adjetivos, en el caso de los gentilicios, ¿no? Tacneño, panameño, sureño, ¿no? Norteño. Entonces, ven, siempre utilizo para indicar esa procedencia. Quiero usar una negación, puedo usar y para ilegal, lo contrario de legal. De repente infeliz, lo contrario de feliz, imposible. Entonces voy creando oposiciones utilizando diferentes formas. Entonces la derivación me lleva a una transformación muchas veces parcial, ¿no? De la palabra. A veces puede ser capaz de transformar, ¿no? La categoría. Puede ser que de pronto de un verbo se convierte en un adjetivo, ¿no? Entonces puede cambiar la categoría lexical o gramatical, ¿no? Y principalmente va a modificar el significado de la raíz o del lexema. Esa es la intención. Ya, vamos a ahora entonces a ver la composición. En la composición necesito 2 lexemas, ¿no? O más. O sea, un lexema más otro lexema. Es lo mínimo, ¿no? Así como en la derivación, el lexema debía de incluir a un derivativo, a un morfema derivativo, ¿no? Entonces, diferentes categorías. Puede ser sustantivos, puede ser 2 adjetivos, una preposición y un sustantivo. O sea, la formación puede ser de diferentes categorías. En flexión, sí puede haber flexión. Por ejemplo, quita más mancha. Y yo lo uno y digo quita manchas. Entonces, quita es el primer lexema, la primera unidad.
la primera unidad, y mancha la segunda unidad. Entonces tengo dos lexemas. Manchas puede estar flexionado, ¿no? Para indicar el plural, por ejemplo. No afecta en nada. Simplemente observo que está unida cada unidad. Y se forma la composición. En el caso de Camposanto, igual campo más santo, forma una unidad. Entonces son palabras compuestas, ¿no? De decir también, a ver, portalapiceros, cubrecama, pues puedo decir de repente rascapiés, ¿no? Hay muchos ejemplos de palabras compuestas, ¿no? En cuanto al, también podría en la composición señalar, por ejemplo, el verbo más pronombres, cuando decimos, por ejemplo, cómpratelo. Ahí es una palabra compuesta por una forma verbal, nombres enclíticos, ¿no? Entonces se ha creado una sola palabra. Esa es también composición. Puedo decir pelirrojo, también es una composición de pelo y rojo, pelirrojo, arcoíris. Todos esos son casos de composición. También vamos a encontrar la parasíntesis. Y hay dos tipos de parasíntesis, ¿no? La principal es encontrar que el lexema une a otro lexema más un morfema derivativo. Esa es la principal, ¿no? Que es en el caso de ropa vejero, por ejemplo. Ropa más viejo, ¿no? Pero dice vejero. Se ha agregado el morfema derivativo er, que es una de las formas de parasíntesis. Y la otra es la prefijación y su fijación simultánea. Es la siguiente manera, ¿no? Ese es el caso de empequeñecer, ¿no? O algunos, por ejemplo, verbos que también hay, ¿no? A ver, ¿qué se me viene? Acaramelar, endulzar, ¿no? Que son también ejemplos de parasíntesis, ¿no? Formas verbales que se dan de esa manera, ¿ya? Esas son las tres principales. Después viene la acronimia, que es una sigla en realidad también, porque representa los términos, vocablos, ¿no? Donde se ha utilizado las letras iniciales, pero la diferencia de la sigla con el acrónimo es que el acrónimo puede usar también sí la primera letra del nombre, sino una sílaba, ya sea de inicio, intermedio, también final en algunos casos. Entonces, en la acronimia puede ser ya común, caso de radar, de ovni, que ya se ha generalizado, en todas sus letras van con minúscula, pyme, pero hay otros que son nombres, digamos, todavía instituciones que señalan un nombre propio, como UNICEF. Entonces,
solo la primera letra va con mayúscula, ¿no? ¿Ven? Entonces, en UNICEF va a referirse, ¿no?, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuyas letras, en este caso, están representando a la palabra en inglés, ¿no? La U de unión, E de nación, la C de children, ¿no? Entonces la F de la fundación, que estaría en inglés, ¿no? Entonces, solo la U iría con mayúscula, ¿ya? Entonces el acrónimo se va a formar, repito, por la combinación del, pero también por sílabas. Por eso que podemos silabiar cuando lo pronunciamos. Radar, PYME, OVNI, UNICEF, ¿ve? En cambio, en la sigla no podemos hacer eso. La sigla sí representa cada una de sus letras iniciales, el nombre de la institución, ¿no? FMI, lo deletreo además, OMS, DNI, ADN. No es Además que la regla de la mayúscula nos dice que cuando tiene 3, 4 letras van a ir todas con mayúscula. Y cuando hay más de 4, obviamente solo la primera iría con mayúscula, ¿no? Sobre todo en los acrónimos. El acortamiento es otra forma de formar justamente las palabras, pero con una parte de esta, ¿no? Puede ser la parte inicial o final. Auto, por ejemplo, es el acortamiento de automóvil. Quimio puede ser el acortamiento de quimioterapia, ¿no? Profe es algo informal, ¿no? Profesor o profesora. Taxi era un acortamiento de taxímetro. Bici de bicicleta, ¿no? Entonces, son acortamientos, algunos, como les digo, pueden ser utilizados de manera formal como foto, eh, moto, ¿no? Que son, por ejemplo, también acortamientos y se pueden pluralizar. Yo puedo decir fotos, motos, bicis, ¿no? Autos. ¿Ve? Por ejemplo, hay un acortamiento informal cuando se refiere a los departamentos, ¿no? Me compré mi departamento. Y en lugar de decir eso, decimos me compré mi depa, ¿no? Mi depa. Entonces, también es un acortamiento. Las abreviaturas suelen estar en minúscula, puede ir tildada la vocal que coincide justamente en la abreviatura, por ejemplo, página está con tilde porque justamente se está utilizando ese elemento, ¿no? Entonces, como esdrújula página lleva tilde, entonces en la abreviatura lo conserva porque se está utilizando justamente las primeras letras, ¿no? Si no, no. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? Estoy con la congestión nasal terrible. Así que mil disculpas, chicos. Nada, chicos.
Entonces, continuamos con la revisión de otras preguntas. ¿Les parece? Ya. A ver, por acá. Acá, por ejemplo, en esta pregunta 11, le pedían correlacionar, ¿no? Las palabras, dice, son formadas mediante los procedimientos de derivación, composición, parasíntesis, acronimia, entre otros. Entre otros. De acuerdo con esa afirmación, seleccione la alternativa en la que se presenta la correcta relación de la columna de las palabras con la de los respectivos procesos de formación. Tenemos entonces irrelevante, vanidoso, niñez. Fíjense que acá estamos agregando entonces derivación, ¿no? Ante y ¿sí? Entonces que carecen de relevancia. Y estoy agregando esa terminación ante, ¿no? Para los adjetivos, relevante. Y lo contrario, ¿no? De ahí que es la oposición de relevante. Así que también se segmenta. Vanidoso, ahí tengo que se utiliza mucho para la formación de los adjetivos, ¿no? Niñez, ahí tendría que ser la EZ, esa terminación. Después, eso está bien, ¿no? Engrandecer, ojalatero, aguardentoso. Este engrandecer, acá mejor, en la solución. Engrandecer, la terminación, acá hay por prefijación y sufijación, ¿no? Grandez, grande. Entonces tengo en cuanto al prefijo, prefijación, y eser para la sufijación, ¿no? Prefijación y sufijación. En el caso de ojalatero y aguardentoso, esta es la primera para síntesis, ¿no? Hoja más latero. Y en latero tengo lat, que es el lexema, y yer, que es el morfema derivativo, ¿no? En aguardentoso, agua, agua, aguardentoso, agua más ardiente. Entonces acá tendría un lexema hasta la U,
agua más arden. Esta OS sería el lexema, perdón, el morfema derivativo, ¿no? Para que haya lexema más morfema derivativo. Se ha unido la A, ¿no? Pero viene de agua más ardiente. Pues la composición, acá en el problema 17, 10 más 7, saca más corcho, campo más alto, acá en el problema. Está bien. Y acronimia, radar, Mercosur, Concitet, sí, acrónimos. Ujú. Acá solo radar se ha puesto con mayúscula para que, por el inicio, ¿no? De las filas, por si acaso. Pero estas de acá, Mercosur y Concitet, sí, la M van con mayúscula. Entonces la correlación es de C, A y B. A ver, la pregunta 12. Tengo que hallar la parasíntesis y la derivación en la oración. A ver, entonces tendríamos la respuesta en la letra D, donde hay dos. La primera, la parasíntesis que hay, eran empadronar. Esta parasíntesis es por prefijación y sufijación, ¿no? En
que la prefijación iar también que es la sufijación, ¿no? Y el otro era la derivación. Tenemos pobladores. Aquí estarían poblar, ad, también or, que son derivados, ¿no? La S sí sería una flexión, no afecta en nada. Entonces, a ver. A ver, acá la 10. Vamos a mirar. Dice, la parasíntesis es el proceso de formación de palabras mediante el cual se combinan la composición y la derivación. Esa es la forma del lexema y de morfema derivativo, ¿no? Esta primera combinación. 7, mes, in, que es el morfema derivativo. Y la otra es, ¿por qué le dicen composición? Porque si obviamente separamos lexema más lexema, esa es una composición, ¿no? Otros le dicen lexema más el morfema derivativo. Esa es la primera, la de 7 mesín. ¿Por qué le dicen derivación? Porque lexema más morfema derivativo, esa es una derivación. Composición, lexema más lexema. Entonces prefiero que lo recuerden de esa manera. Lexema más morfema derivativo. 7 mesín. Y la prefijación y sufijación de manera simultánea sobre el lexema base se da ahí, ¿no? Entristecer. Entonces, prefijo en sufijos estos, ¿no? Lo que uno lo juntan es ser, ¿no? Pero el lexema es tris. Entonces hay prefijación y sufijación simultánea. A ver. Entonces me pedían parasíntesis. Acá hay composición, sacagrapas, librería, derivación, tesorero y derivación, económico, derivación. Aquí hay flexión nada más en la C. Embotellado. Embotellado, sí, viene de embotellar, ¿no? En AD, ¿no? Ahí hay una derivación, hay una parasíntesis. Zapatero, acá hay zapatero, derivación, calzados hay derivación. Solo la D tenía efectivamente, pues esta derivación presente de prefijo y sufijo simultáneo. ¿Mm? Es correcto.
Perdón. A ver, en el caso de la pregunta 9, dice, la flexión no cambia la categoría lexical, mientras la derivación puede cambiarla y además incrementa el léxico de la lengua. Claro, la flexión no va a cambiar la categoría en la que se encuentra. Es un sustantivo, queda como sustantivo. Es un adjetivo, se mantiene como adjetivo. Dice, mientras la derivación, en cambio, sí puede variar o cambiarla y además incrementa el léxico de la lengua. Transforma la palabra. No es igual decir niña que decir niñera o niñez, ¿no? Niñera es un derivado, alguien que realice esa función. Y niñez es otro sustantivo también por derivación para señalar una etapa, por ejemplo, de la vida, ¿no? Entonces, esa es la derivación. La composición es la unión de dos o más palabras. Según ellos, selecciona la opción en la que hay palabras derivadas y compuestas. Entonces, las palabras papelera, derivación, marmolería, derivación, relojera, derivación, portavasos, composición. 3, 1. Venenoso, normal, semicircular, rompeolas. Acá hay derivación venenoso o anormal A, semicircular, semi A. Rompeolas, acá hay composición. Cómodo, derivación. Musical, derivación. Campesinos, derivación. Sin número, composición. Idílico, puede ser idílico, una derivación. Idílico, adjetivo, ¿no? It, terrorífico, derivación. Maquinista, derivación. Sobremanera, composición. Ineficaz, derivación. Docilidad, derivación. Quitamanchas, composición. Sobre todo, composición. Ajá. Era la E porque había dos palabras por composición. En cambio, en las demás había una, ¿no? Portabazo, rompeolas, sin números, sobremanera. En cambio, acá había dos. Y había más derivación, ¿no? Y en esta, pues había dos. La terminación idad, acá ineficaz, esto. Tetra E. Esta ya habíamos resuelto.
A ver, la pregunta 7. A ver, en esta pregunta entonces 7 decía que los morfemas gramaticales son de dos clases, flexivos y derivativos. Los flexivos son simples y amalgama. Según ello, en relación con el enunciado, selecciona la opción que presenta enunciados correctos. A ver, nos dan como respuesta la letra C, dice, ¿no? 2 y 5. Solo hay un morfema gramatical flexivo amalgama. Ese único morfema gramatical va a ser el verbo, ¿no? Y decía Elena, la hermana de Julio, presentó. Ahí está el verbo. Ay, perdón, chicos, ya no pude apagar el micrófono. Ya, a ver, presentó. Es un verbo flexionado y estado final indica el morfema flexivo amalgama. La amalgama solamente aparece en los verbos conjugados. Los resultados de investigación reproducida, ya no hay otro verbo, ¿se dan cuenta? Así que por eso es correcto. Dice, los morfemas flexivos son de género y número. De género y de número. La flexión que aparece en las palabras, por ejemplo, marca de género, está la hermana, acá está la O, la S, la tiene que separarse ya. Entonces son, por ejemplo, morfemas que expresan el
género y el número. ¿Ok? Los sustantivos tienen estos morfemas, cambio de color, porque todos estos son flexivos. Ya está. Entonces, sí, los sustantivos, los adjetivos, en los adjetivos, en los artículos, en los sustantivos, expresan el género y el número. Igualmente, el género singular o plural puede entonces indicar el número con la S, con la S, ¿no? Entonces, si dice los morfemas son de género y número, sí, no hay flexivos. A ver, los morfemas flexivos son de género y número. Claro que acá también el flexivo puede haber de amalgama. Y hay uno de amalgama. A ver, ¿qué decía lo demás? Todos los morfemas gramaticales son derivativos. No, eso sí es falso. Todos no. Acá sí es absoluto, es falso. Todos los gramaticales que hemos visto son derivativos, no. Hay flexión simple y de amalgama. Hay un morfema, sí hay un morfema gramatical flexivo, amalgama. Hay solo morfemas gramaticales flexivos de género. Estamos viendo que no, también hay de número. Los morfemas gramaticales derivativos son 4 derivativos. A ver, derivativos son 4 ingresantes, antes, facultad. No, tampoco había 4, ¿no? Los morfemas gramaticales son 4 derivativos. Hay derivativos en educación, nacional, 2. Investigación 3. Ya no tenía otro, ¿no? Entonces tampoco. Los morfemas flexivos son de género y número. Los flexivos sería acá los flexivos simples. ¿Son de género y número? Sí. Para que la respuesta sea óptima, ¿no? Porque hay flexivos simples de género y número y hay flexivos de amalgama que señalan la persona, el número, el tiempo, el modo. ¿Ya? Entonces esta pregunta sería la letra C. Miss, disculpe una consulta. Dime, hija, La palabra producidas, ¿qué tipo de palabra es? ¿dónde estaba? ¿Acá?
Sí, Acá hay una producidas. derivación también. Acá hay derivación también en producidas por el it. Derivada. Es una derivada. Pero hay flexión acá, ¿no? Porque actúa como adjetivo. Ah, y actúa como adjetivo ahí. Ujú, claro. Ok, mis gracias. A ver, en esta pregunta 6, alomorfos. Léenlo. A ver, en ese caso, los alomorfos que habíamos empezado al inicio de la clase, ¿no? Habíamos hablado sobre los alomorfos como elementos que van a representar a un mismo morfema, ¿no? Entonces nos dice que son las variantes de concretización de un morfema. Así tenemos los alomorfos de negación in, i. O sea, lo que tengo que hallar es dos palabras donde utilicen una forma y otra, ¿no? Los de plural, la S y la S. De acuerdo con esta segregación, señala los enunciados que presentan alomorfos. A ver, Carolina es limeña, Rosario es siqueña. Por ejemplo, acá la EN se ha usado en limeña y queña, o sea, son iguales el morfema que están usando. Entonces no hay alomorfo. No hay alomorfo porque ambos son iguales. Se usa el mismo morfema. 2. Ese joven es indecente e irreflexivo. Indecente e irreflexivo. Acá tengo poner a decente y reflexivo se opone a reflexivo. Entonces, ese ir a indicar que son diferentes. Entonces, está bien. Está usando uno y otro diferente. Aquellos alumnos son mis sobrinos. La S plural, S plural, S.
son iguales, ¿no? Los plurales iguales, la S, la S, la S, la S, son iguales. Y la última dice, Pedro trajo un conejito y un pajarillo. El conejito, it, el pajarillo, id. Son diferentes. Así que letra C. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Tengo que encontrar diferentes maneras de utilizar a ese morfema. Si fueran iguales, como lo que hemos puesto igual, igual, no hay alomorfo. Así que sería la letra C. Los 5. A ver, léalo, por favor. A ver, en la pregunta 5 decía, los morfemas gramaticales se dividen en flexivos y derivativos. Los flexivos no cambian la categoría de la palabra. Los derivativos pueden cambiar la categoría de la palabra a la que se une. Según ello, lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que se incluye los que presentan palabras derivadas. A ver, en la primera decía, Raúl colecciona llaveros metálicos y álbumes. En llaveros
Mm, R, ¿no? Metálicos, il, it, había dos. Sí, había dos, ¿no? Er, it. El relojero viajó anoche a la ciudad de tal. El relojero habría uno. José y Hugo participaron en la fiesta vecinal. Puede ser vecinal. El campesino, it, nos dio manzanas y melones. Ahí no hay nada. Ana compró una jabonera. Jabonera, sí. Er, una pasta dental. Al, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos que hay dos en la 1, hay dos en 5. Efectivamente era la letra D. Ya está. Ok, esta pregunta, la pregunta 4, dice: las palabras polimorfemáticas son aquellas que presentan varios morfemas, como zapateros, velocísimos, blancuzcos y desleales. Según esta aseveración, que hay más palabras de esta clase. Tomás colocó las luces en el árbol. Isabel y David están en el malecón. Traje estas nuevas zapatillas. Claro, en esta alternativa todas las palabras tienen separación, ¿no? Traje, la S paro del eczema, en estas la A y la S, nueva la A y la S, zapatillas, la A y la S también, azul es la S, ¿no? En cambio las demás están preposiciones, funciones como que son monomorfemáticas, o adverbios como acá, mañana. Sí, solo la C. Miss, Bien, disculpe, chicos, dime, hija. malecón es monomorfemática. Sí, yo lo veo como monomorfemática, a menos que derive de otra palabra. A ver, vamos a. ¿Cuál es un ejemplo? Mm, sí, creo que es un solo lexema. No hay. Sí, lo considero como una sola, no proviene de otra. Sí, ahí también lo está considerando, Ajá. sí. Ah, ok. O- ¿Dónde está? ok, Miss, muchas gracias. A ti, chicos, disculpas por tema de salud también. Está un poquito hablando un poco, pero espero que les haya servido este repaso y despejar las dudas que han presentado hoy. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Hasta otra oportunidad. Gracias, Miss. A ti, Vanessa. Chao.